Muy buenos días a todos. Bueno, hoy hemos preparado una jornada de capacitación de acuerdo con la normativa que exigen a las empresas y precisamente el plazo es el próximo 31 de enero del 2018. La idea es que los agremiados conozcan el convenio que Certicámara y ACOSET realizaron para que se beneficien y se asesoren. Entonces el doctor Miguel Pérez, presidente de ACOSET, va a hacer una breve introducción de lo que significa el convenio y luego Certicámara va a dar también unas palabras antes de dar inicio a la capacitación, doctor Miguel. Bueno, muy gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes. Nos complace mucho presentar en el día de hoy a Certicámaras, entidad que ha venido trabajando de manera muy intensa, muy juiciosa, muy profesional en todo este tema de la habeas data, de todo este manejo de la información y además de toda una serie de aspectos de evolución tecnológica que están presentando en el país, de exigencia para todas las empresas, como el tema de la facturación electrónica, por ejemplo, que también es otro tema que ya se va a implementar obligatoriamente, si mal no recuerdo, ya nos lo reiterarán creo que dentro de un año, ¿no? en el 2019, ¿no? Va a haber ya implementación de facturación electrónica, por ejemplo. Entonces, con Certicámara, de tiempo atrás hemos venido conversando sobre todos estos temas y llegamos a la firma de un convenio en el cual tenemos una gana de los dos, en el sentido de que es importante que el sector del servicio temporal tenga una orientación clara, muy profesional y también tenga un soporte tecnológico que Certicámara lo tiene entre los diferentes productos que ofrece y que tiene, para que las empresas que lo desean y que lo quieran pues puedan acceder de una manera, pues digamos, fácil, de una manera económica asequible, para que puedan implementar todas estas exigencias que la nueva tecnología nos está presentando en el mundo empresarial y en el mundo normal de ciudadano, ¿no? Precisamente comentábamos ahorita aquí una serie de cosas muy interesantes que nos van a comentar de lo que está generando todo el desarrollo tecnológico, como la tecnología está avanzando de una manera tan impresionante que en pocos años estamos rezagados incluso mentalmente, ¿no? Porque no alcanzamos en la interioridad a evolucionar tan rápido como evoluciona la tecnología. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, unos más, otros menos, ¿no? De pronto generaciones como la mía nos toca hacer un esfuerzo un poquito mayor que generaciones más jóvenes, de personas que veo aquí, pues que seguramente están ya, nacieron en parte con la nueva tecnología, ¿no? Pero a otros nos ha tocado a trancazos cambios duros y violentos, ¿no? Para poner un caso tan elemental como el celular, tan común ahora, que eso todo el mundo ve uno con celular, es decir, el que no tiene un celular sí es que está pero revaciado, ¿no? Hablando así un poco popularmente, es decir, es que ya está, porque hasta cualquier pordiosero ya pide limosna vía celular, casi prácticamente ya tiene clientela por celular y todo, porque eso está, ¿no? Entonces tenemos que acomodarnos, tenemos que acoplarnos, y esta es una gran oportunidad que tenemos precisamente con Certicámaras para que tengamos una información valiosa, oportuna, ya que pues hay unos plazos, unos tiempos para cumplir una serie de exigencias y requerimientos pues, que nos explicarán más en detalle, y entonces pues los invito a que aprovechemos muy bien este convenio y también como lo hago en otras ocasiones, pues todas las sugerencias, todos los comentarios positivos que nos puedan hacer serán bienvenidos para que podamos consolidando no solamente este convenio, sino otros que venimos implementando en la asociación y las diferentes actividades que estamos desarrollando. También registramos con beneplácito la presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tenemos, perdón, que tengan el doctor Oscar Carlos Salazar, el doctor Carlos Salazar, quien también muy gentilmente pues, nos va a comunicar datos muy interesantes de lo que viene siendo la política de la Superintendencia de Industria y Comercio, qué es lo que están haciendo, cuál es la proyección que tienen, para que ustedes tengan una información de primera mano de cómo va toda esta temática. Entonces, pues mil gracias. La doctora Mónica de Certicámaras pues, nos va a dirigir algunas palabras, nuevamente mis agradecimientos, y esperamos que esto fluya de una manera muy
efectiva. Claro que sí, muy buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias al doctor Miguel, a COSET, por abrirnos este espacio con sus afiliados. Son temas muy importantes que van a ayudar, obviamente, al fortalecimiento y la modernización del gremio. Quiero explicarles muy brevemente, para quienes no conocen Certicámara. A su lado derecho ustedes pueden ver aquí un pendoncito con una frase. ¿Qué hace Certicámara? Hacemos la vida más fácil con tecnologías confiables y seguras. ¿Cómo? Certicámara fue creada hace más de 15 años en el marco de la Ley de Comercio Electrónico, la Ley 527 de 1999, y fue creada para promover básicamente el comercio y el gobierno electrónico de una manera confiable y segura. Manejamos una serie de mecanismos tecnológicos con altos niveles de seguridad para prevenir delitos informáticos, para prevenir suplantaciones de identidad, para prevenir robo de información en cualquier tipo de entidad, bien sea pública o privada. En el día de hoy, y al finalizar pues esta jornada, vamos a presentar específicamente unos servicios que podemos poner a su disposición, tal como consultoría en protección de datos personales, que es el foco. Hoy nos vamos a enfocar en este tema, porque ustedes saben que se vencen unos plazos y es importantísimo dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y sobre todo también al Registro Nacional de Base de Datos. También pues vamos a explicarles más adelante acerca de otro servicio como el correo electrónico certificado, donde también pueden notificar ustedes electrónicamente varios de sus procesos a los diferentes clientes, y finalmente un servicio asociado a todo el tema de gestión documental electrónica. Estos son, aunque Certicámara pues tiene más servicios y cada uno de ustedes tiene en sus manos un cuaderno que fue entregado al inicio, hay un brochure de Certicámara donde ustedes pueden ya con detalle conocer cuáles son los diferentes servicios que ofrecemos, pero estamos en este momento impulsando esta alianza para que ustedes puedan tener unos descuentos especiales en los productos y servicios que vamos a conocer ya al final. Para entrar en materia entonces, ya podemos iniciar con esta capacitación sobre el cumplimiento de la Ley 1581 de protección de datos personales, y le voy a dar la palabra pues a nuestro primer conferencista, nuestro consultor asociado, el doctor Alexander, que nos va a hablar sobre la ley. Bueno, quiero darles un anuncio. Vamos a hacer un concurso en redes sociales. Ahorita vamos a proyectar luego de esta intervención, o no sé si la tenemos. Sí. El slide, es la segunda, para que ustedes puedan conectarse. Vamos a hacer un concurso en nuestras redes sociales. Tenemos habilitadas pues Certicámara, la página en Facebook, la cuenta en Twitter @CerticámaraSA y en LinkedIn Certicámara. Deben estar muy atentos de las preguntas de la exposición que se va a realizar, porque antes de finalizar el evento vamos a promover una pregunta en 2 de nuestras redes sociales y deben responderla correctamente con el hashtag datos personales, y vamos a dar pues un premio a cada uno de los ganadores en cada red. Les avisaremos cuando ya publiquemos la pregunta en las redes sociales. Esto es todo. Sin más preámbulo, le doy pues el paso al doctor Alexander ya para entrar en materia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos en estos próximos 35 minutos, no, la otra presentación, a hablar de algunos temas generales en materia de protección de datos personales. Vamos a enfocarnos, digamos, de manera general en lo que es el habeas data financiero y el habeas data general. De alguna manera, cuando hablamos del tema de protección de datos personales, pues tenemos que mirar lo que es un dato personal, si las empresas de las cuales hacemos parte tienen o no información personal de nosotros. Acá vamos a ver un tema de constitución política, las leyes, digamos, que han habido, los decretos, todo lo relacionado con los principios, derechos, obligaciones, ¿tú estás pasando ahí? Derechos, dato personal, actores e implementación de la normatividad, ¿cierto? De alguna manera, cuando vemos todo el tema de internet, de redes sociales, uno se pregunta qué pasa en internet en 60 segundos. Y hace unos meses se hacía esta estadística y de alguna manera se encontraba que se veían 2.7 millones de videos en YouTube
entraban 700.000 personas a Facebook, se enviaban 20.008.000 mensajes de WhatsApp, más los 5 que acabamos de enviar. Se creaban 120 cuentas en LinkedIn y se hacían 2.4 millones de búsquedas en Google. Todo eso produce información. Se estimaba que al año 2012, por cada persona existían 8 gigas de información. Y para el año 2020 existirán cerca de 130 terabytes de información por persona. Es un gran cúmulo de información. Digamos, derivado de todo esto, nuestra Constitución Política en el año 91 consagra por primera vez el derecho de habeas data, que es el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información personal que hay de nosotros en cualquier base de datos. Ese, digamos, que es un poco el resumen. También, derivado de esto, nuestra Constitución, el artículo 20, dispone que el derecho a la información, ¿qué quiere decir? Que también se garantiza la posibilidad de consultar información. Esto también está en nuestra Constitución Política. Y hay otros derechos fundamentales que son conexos a todos estos: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, cuál es la imagen, la fama, el concepto que tienen nosotros, el derecho a las data, como lo veíamos, y todo esto marcado por el tema de autodeterminación informática. ¿Qué es el tema de autodeterminación informática? Es la capacidad o la libertad que tengo yo de controlar, de determinar cómo está mi información personal, qué hago con ella, quién la tiene, para qué se utiliza. Y acá, digamos, viene la regulación. La primera regulación es la ley 1266 del año 2008, que es el habeas data financiero. Esta regulación, digamos, es la primera en temas de habeas data. ¿Cuál es el proceso informático bajo la ley 1266? Primero, hay un titular de la información. Piensen ustedes que cuando hablamos de información financiera es relacionada con el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, sea con entidades financieras o con entidades del sector real. Entonces, hay un titular de la información. Supónganse ustedes que yo tengo un contrato con una compañía de telefonía y esa compañía de telefonía, al firmar el contrato, se convierte en una fuente de información. Ella tiene la información de si yo pago o no oportunamente mis cuentas. Y esa información, esta fuente de información, él la puede reportar a un operador de información. Esos operadores de información, digamos que el nombre común o los más conocidos eran Cifin y Data Crédito, o se llaman Experian y TransUnion. Pero hay otros operadores de información que consolidan toda la información de si la gente cumple o no sus obligaciones dinerarias. Y hay unos usuarios de información, que es aquellas personas que quieren consultar esta información que hay acá para saber si establecen una relación jurídica. Entonces yo, antes de prestar un servicio, digo, quiero saber si Alexander Marín cumple o no adecuadamente sus obligaciones dinerarias y por lo tanto voy y consulto. Las empresas pueden al mismo tiempo ser fuentes y usuarios de información. Aquí pueden estar bancos, compañías del sector real, compañías del sector de telecomunicaciones. De hecho, en Cifin hasta hace un tiempo había muchas ferreterías reportando esta información. Este proceso informático es el habeas data financiero. Y este proceso informático está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia cuando alguna de las entidades es vigilada por ella. Para el resto de las entidades, el proceso es vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es, digamos, un proceso informático bajo la ley 1266 del año 2008. Y viene el tema de la ley 1581. ¿Qué pasa con la ley 1581? La ley 1581 regula de alguna manera lo que denominamos el resto de la información personal. Ya vamos a ver información sobre temas de recreación, sobre temas de turismo, salud, cultura, educación. Este es un slide. ¿Ustedes han bajado aplicaciones en sus celulares? Y cuando han bajado aplicaciones, ustedes por lo menos reflexionan o se dan cuenta de qué permisos dan a esas aplicaciones. Normalmente cuando se bajan las aplicaciones, uno dice y autorizo a que accedan a mi libreta de contactos, a mi cámara, a mis fotos, a mis videos, a las apps más visitadas, a las páginas de internet más visitadas, ¿cierto? Y todo eso, ¿para qué? Y había una frase del cofundador de Apple que decía: si el juego es gratis, el producto eres tú. ¿Cómo controlamos nosotros la información? ¿Cómo controlan las empresas
y nosotros como empresas la información personal. Yo traté de imaginarme en este slide, si yo metiera en una torta todo lo que es la información personal, digamos en un país, de alguna manera pensaría que esta parte naranjita es como la información financiera, la que acabamos de ver, la de la ley 1266, información de tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, créditos de vivienda, consumo. Me imaginé esta parte azul grande como la información que está bajo la ley 1581, es decir, el resto de la información personal. Temas de salud, temas laborales, temas de antecedentes fiscales, disciplinarios, administrativos, ¿sí? Todo esto estaría bajo este esquema. Pero también hay una partecita que de alguna manera estas dos leyes tienen unas excepciones a su aplicación. Cuando uno lee la ley 1581, dice, esta ley no se aplica a datos mantenidos en un ámbito personal, a datos de defensa y seguridad nacional o datos de información periodística. No obstante lo anterior, a pesar de que son datos que son exceptuados de la aplicación, lo que dice la propia ley y lo ha reafirmado la Corte Constitucional es que los principios, ojo con esto, de la ley 1581 se aplican a cualquier base de datos, esté o no exceptuada. Por lo tanto, independientemente de la base de datos de la cual tengamos, tenemos que tener siempre sobre la mesa la ley 1581 en materia de principios cuando estemos exceptuados. Entonces es muy importante tener en cuenta, incluso los principios de esta ley se aplican a la ley 1266, ¿sí? Que tenía una ley particular, especial. Bueno, hay un decreto reglamentario, hay un par de decretos reglamentarios, el más importante es el 1377 del 2013, que regula de alguna manera todo el tema de las autorizaciones, la política de tratamiento de datos. Esta ley 1581 se expide en el año 2012. Desde el año 2012 debe haber un cumplimiento muy juicioso de todo el tema de protección de datos en Colombia, por lo menos para los datos que no son financieros. Y hay un tema de principios, la ley trae unos principios, principio de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación. El tiempo es muy corto, voy a tratar de referir un par de estos principios. El primer principio está relacionado con el tema de la finalidad, ¿cierto? Y es que cuando yo tenga datos de las personas tengo que tener una finalidad clara. ¿Para qué los recaudo? Hace aproximadamente unos 10 o 15 años, en el centro de Bogotá, en la 19 con cuarta, se conseguían bases de datos de enfermos terminales. Y eso de alguna manera pues le puede interesar a ciertos sectores o a ciertos tipos de sector de la economía, pero eso no es una finalidad, digamos, legal, lícita, ¿cierto? El principio de libertad, supremamente importante, y es que es el titular quien de alguna manera tiene la facultad de determinar qué hacen con la información personal, qué es lo que se busca, cuál es la finalidad. Y el tema de acceso y circulación restringida. Cuando yo como empresa recaudo datos de mis clientes, de mis proveedores, de mis empleados, de mis stakeholders, ¿a quién le puedo entregar esos datos? ¿Con qué finalidad? ¿Cierto? Si me lo pide una autoridad pública, ¿entrego o no entrego? ¿Todas las autoridades públicas tienen competencia para pedir cualquier tipo de información? No, hay que mirar si la entidad pública tiene la competencia o no para solicitar. Estos principios, digamos, están en la ley. Sin embargo, me quiero detener en este principio que me parece muy importante. Todos son importantes, pero este es el tema del principio de seguridad. Esta es una gráfica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones donde establece, digamos, cuál es la importancia que le dan los países al tema de seguridad y qué tan preparados están. La parte azul, digamos, es que están mejor preparados, la parte roja es que están un poco menos preparados. Colombia, digamos, está como por acá arriba de la media. ¿Y por qué toca este tema del principio de seguridad? ¿Algunos de ustedes conocen esta página web? ¿Ashlet Madison? ¿No? Bueno, eso dice bien de ustedes. Esta página web es una página web de casados infieles. Y hace un tiempo, ya hace unos cuantos años, hubo una fuga de información, un incidente de seguridad, donde colgaron en internet datos robados de usuarios de la web de casados infieles. 37 millones de personas naturales, digamos, se fugó la información.
Entonces ustedes dirán, pero oye, ¿por qué nos cuenta esto Alexandra? De alguna manera, dentro de esos 37 millones de personas, había, si mal no recuerdo, cerca de 400.000 o 500.000 colombianos. Entonces, ahí es donde las señoritas dicen, no, pero ¿cómo así? Lo que el dato no revela es que dentro de esos 400.000 o 500.000 colombianos había cerca de 60.000 mujeres. O sea, es decir, eso no es un tema de género. Incidentes de seguridad pasan todos los días. Hace un mes o un par de meses, el periódico Portafolio de alguna manera establecía lo siguiente, miren esto: Colombia registró 198 millones de ataques cibernéticos en el 2017. En el país diariamente son generados en promedio 542.000 ataques informáticos. El 39% lo sufre el sector financiero, el resto los otros sectores. Luego, incidentes de seguridad pueden pasar. Y aquí, de alguna manera, es muy importante tener claro que el tema de seguridad primero está consagrado en la ley como un principio, ¿sí? Medidas técnicas, humanas y administrativas. Segundo, está dentro de los deberes de los responsables y los encargados. Ya vamos a poco entrar en materia en tema de responsables y encargados. Pero cuando uno revisa de manera integral la ley, en estos deberes te dice que se debe conservar la información bajo condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. ¿Sí? Medidas técnicas necesarias. Yo tengo que informarlas, además de que yo tengo que cumplir con el principio de seguridad y que tengo que tener todas las medidas técnicas, humanas y necesarias, cuando yo tengo una violación a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información, tengo que contarle a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya ha habido, digamos, una sanción bastante importante en este tema, pero seguramente, no sé si el doctor Carlos la va a contar, no me va a adelantar, pero tengan claro, tengo que cumplir el principio, y además de cumplir el principio, si llego a tener algún incidente de seguridad que ponga en riesgo la información, tengo que contarle a la Superintendencia. Si incumplo cualquiera de los dos deberes, puedo ser sujeto de sanción. Controles de seguridad. La ley me exige que no solo tenga las medidas de seguridad, sino que las controle. No solo es el tema de tener la adecuación documental de protección de datos personales, sino el tema de la implementación, un control, un seguimiento. Y, digamos, de alguna manera, el responsable está obligado a exigir y controlar las condiciones de seguridad que esté empleando el encargado del tratamiento. No solo yo como dueño de la base de datos tengo que controlar la información, sino si yo le entrego a un tercero, un encargado, también deberían estar vigilando cómo él controla esa información. Y de alguna manera tiene mucho sentido, porque yo puedo tener todas las medidas de seguridad en mi entidad, ¿sí? Firewall, llaves, antivirus, todos los controles. Pero si yo le entrego esa base de datos a un tercero y se la mando por un CD con el mensajero sin ningún tipo de seguridad o de clave, y allá llega a una mesa, una recepción, y cualquiera puede ver ese CD o lo copia o le toma una foto o lo que sea, pues no estamos haciendo, digamos, el proceso completo. Entonces este tema también es muy importante. Y de alguna manera el tema de seguridad también sirve de atenuación del daño, de la sanción. Es un criterio de graduación de las sanciones. Si yo tengo un incidente de seguridad, pero he hecho todas las gestiones necesarias para tratar de mitigar sus impactos, eso lo va a dar la superintendencia con unos buenos ojos. Tú actuaste de manera diligente y es un criterio de atenuación o de graduación de las sanciones. Bueno, y hablamos entonces del tema de dato personal. Y dato personal, digamos, información versus dato personal, la información es el activo más importante en el mundo actual. Es por ello que el gobierno nacional expide la ley, ¿cierto?, que dicta disposiciones de protección del tema de datos personales. ¿Cómo define dato personal? Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. ¿Sí? Ya la superintendencia también puso una sanción en este tema, donde una compañía de telecomunicaciones trató de anonimizar un dato, no lo hizo de manera correcta y se pudo vincular el dato con la persona.
pues, personas determinadas o determinables, información que puede ser numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica. ¿Qué es información personal? Documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, todo eso es información personal. La ley nos trae una definición de lo que es dato público, dato privado y dato semi-privado. ¿Por qué la importancia de la clasificación? Si yo hiciera una línea hipotética acá, donde ustedes la ven, todo lo que está arriba de esa línea, ¿cierto?, es información pública y no requiere autorización. Y todo lo que está abajo de esa línea requeriría autorización del titular. Los datos públicos, pues digamos el dato que no sea semi-privado, privado o sensible, son considerados datos públicos el estado civil de las personas, la profesión o oficio, su calidad de comerciante o servidor público. Y por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos o documentos públicos. El dato semi-privado es el dato que no tiene una naturaleza íntima, reservada ni pública. El típico dato semi-privado es el dato financiero. ¿Cómo yo cumplo con mis obligaciones dinerarias? Es un tema que no solo me interesa a mí como persona, sino también a la sociedad en general. Y por último, el dato privado, que es el dato de naturaleza íntima o reservada. Como ustedes ya saben la clasificación de estos tres tipos de datos, si yo les preguntara la edad de las personas, ¿qué tipo de dato es? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Público, semiprivado, privado? ¿O depende del género? ¿Depende del género? Semiprivado. También la ley habla de datos sensibles, ¿sí? Y esos datos sensibles tienen una protección especial. Yo cuando como empresa tengo un dato sensible, tengo que hacer, digamos, una especie de cumplimiento reforzado de la ley en materia de principios y obligaciones. ¿Cuáles pueden ser los datos sensibles? Estado de salud, características físicas, ideología política, religión, vida sexual o inclinación sexual, o los datos biométricos como la huella están catalogados como datos sensibles. Bueno, ¿a qué se aplica la ley? Entonces ya vimos que está la ley 1581, ya vimos que es dato, hay unos principios, pero ¿cuándo la aplico? La aplico cuando se cumplan dos condiciones. Primera condición, cuando yo tenga una base de datos y cuando esa base de datos sea susceptible de ser tratada. ¿Qué quiere decir ser tratada? Que yo haga cualquier tipo de conducta o actividad sobre esa base de datos. Por ejemplo, recolectar información, almacenar información, indexar información, clasificarla, utilizarla, todo eso se entiende como tratamiento de información personal. Luego, cuando se cumplen esos dos requisitos, tengo que aplicar la ley. Y las exclusiones, digamos que ya las veíamos en algunos de estos temas: datos domésticos, datos de seguridad y defensa nacional, datos de la ley 1266, datos de temas de lavado de activos, todo eso están excluidas. Si tengo una base de datos, estoy exceptuada de la aplicación. Pero, como lo veíamos al inicio, aún esté exceptuada, tengo que cumplir todos los principios de la ley 1581. Bueno, hay algunas nociones importantes dentro de este tema de protección de datos. Primero, el tema de la autorización. El tema de la autorización, digamos, yo he venido como estudiando el tema, y yo creo que la autorización casi que se vuelve como el eje del sistema de protección de datos personales. Es yo qué puedo hacer como empresa con la información que recaudo. ¿Sí? La autorización tiene que ser previa y expresa e informada. De alguna manera, cuando las entidades de control entran a revisar, digamos, el alcance de la aplicación de la ley o qué uso se le ha dado, uno de los primeros temas que van a ver es cómo está la autorización. El señor qué autorizó y si la empresa lo hizo o no lo hizo. ¿Sí? Porque yo puedo pedir autorización para hacer 1, 2, 3, pero si hice 4, 5 y 6, estaría por fuera la autorización del titular y la superintendencia podría venir a pedir explicaciones sobre este punto. Dato personal, ya lo vimos, base de datos, es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Y vamos a ver los conceptos de responsable y encargado del tratamiento. Cuando uno lee la ley, a veces no es tan claro diferenciar entre uno y otro, pero de alguna manera el responsable del tratamiento es la persona que tiene la base de datos, la que es la dueña de la base de datos, la que controla la base de datos.
Recuerden que el dueño de la información, el titular del dato, es la persona, ¿cierto? Pero el responsable es el dueño de la base de datos, el que controla la base de datos, el que hace la determinación de lo que puede pasar con la base de datos. Y el encargado del tratamiento es aquella persona natural o jurídica que por instrucción del responsable y en nombre de él, por cuenta del responsable, hace algún tipo de tratamiento. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Piensen ustedes en una compañía de telecomunicaciones. Esa compañía de telecomunicaciones tiene la base de datos de sus clientes. Pero esa compañía contrata un contact center para atender quejas y reclamos o para dar información del estado actual de los productos. Cuando esa compañía de telecomunicaciones, que en este caso es el responsable, le entrega la base de datos a ese encargado para que por cuenta suya de información de su empresa, pues el contact center sería un encargado del tratamiento. ¿Sí? Hay muchos ejemplos del tema de responsable y encargado. El titular de la información es la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento. Él es el dueño de los datos. Y el tratamiento, ya lo veíamos, como cualquier tipo de operación o conjunto de operaciones. Bueno, la autorización, digamos, ¿qué es? Es la forma en que el titular determina qué se va a hacer con esto. La autorización puede ser expresa, verbal o mediante conductas inequívocas que den a entender que el señor autorizó su información. Ahora bien, en cualquiera de los tres escenarios debe quedar una constancia, una prueba de que el titular dio la autorización. ¿Sí? Hay que guardar eso, porque el día de mañana vamos a recaudar información por teléfono y de alguna manera, bueno, ¿y él te autorizó? Sí, claro, él me autorizó. Yo lo llamé y le pregunté, ¿y dónde está la prueba? Ah, no, es que no grabé la conversación. Y otro tema es la identificación. Como sabemos que el que está del otro lado también es el titular. Bueno, en el tema de datos niños, niñas y adolescentes, la regulación es un poco curiosa porque uno lee ese artículo en la ley, pues de alguna manera dice que está proscrito. Se proscribe el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la Corte Constitucional, al revisar este artículo, lo que dice es no, sí se puede tratar los datos de niños, niñas y adolescentes bajo determinados criterios. Básicamente son dos. Primero, cuando haya un interés superior en los datos del menor, ¿cierto? Y cuando de alguna manera yo pueda preguntarle al menor cómo le parece el tratamiento de sus datos personales. ¿Cómo hacemos esa pregunta? El deber de, digamos, indagarle al menor sobre ese tratamiento es del tutor, del representante legal del menor, ¿cierto? Entonces, cuando recaudemos datos de niñas, niñas y adolescentes, hay que tener presentes estos dos temas. Y no solo eso, también hay que tener un cumplimiento reforzado de la ley. Es muy importante. Por supuesto, doctor Carlos. Hago una aplicación al margen de otros los requisitos, y es que aquí la ley es bastante rígida en el tema de niños, niñas y adolescentes, y es que se requiere la autorización de los representantes legales del menor. ¿Qué son las Se requiere la autorización de los representantes legales del menor, sea el menor de 1 año o de 17 años. Correcto. Ahí desde el punto de vista jurídico, digamos, el encargado de la autorización es el representante legal del menor, ¿cierto? Y él también tiene el deber de indagarle al menor. Bueno, ¿cuáles son los actores que están acá? Este es el, digamos, lo que denomino yo el proceso informático bajo la ley 1581. Primero, el titular de la información, ya vimos quién es. Segundo, el responsable del tratamiento, que es el dueño o el que controla la base de datos. Tercero, el encargado del tratamiento, que es aquella persona que por instrucción del responsable hace algún tipo de tratamiento o gestión sobre esa base de datos. Y acá, la Corte Constitucional, cuando lee los deberes de cada uno de estos actores, en particular del responsable y del encargado, dijo: cuando yo, en un caso particular, no logre diferenciar quién es responsable y quién es encargado, y haya una vulneración de la ley o de los derechos de los titulares, ambos responden de manera concurrente y de manera solidaria. Por eso es muy importante, digamos, que desde el punto de vista real y documental quede constancia
de quién actúa en qué calidad. Y este proceso informático es vigilado de manera única y exclusiva por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional en materia de protección de datos personales. Por lo tanto, para las entidades, y acá digamos un tema a anotar, para las entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera en materia de protección de datos tendrían dos autoridades de supervisión, que es la Superintendencia Financiera para temas de la Ley 1266 y la Superintendencia de Industria y Comercio para temas de la Ley 1581. Pero el resto de las entidades estaría vigilado de manera exclusiva por la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, y acá, digamos, las personas que recaudan información, que tienen bases de datos, tienen el deber, digamos, con los titulares de cumplir determinadas obligaciones. Los titulares tienen derechos frente al tema de protección de datos personales. Primero, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. No importa si está en una base de datos pública o privada, o si lo tiene una entidad de carácter público o privado. Solicitar prueba de la autorización del responsable. ¿Sí? Cuando yo como entidad recaude la autorización del titular, tengo que guardarla, tengo que custodiarla. No en pocos casos ha pasado, y es que hay muchas entidades muy grandes que tienen 1, 2, 5 millones de clientes, y cuando tienen alguna queja o reclamo, a que no adivinan cuál es la autorización que falta, la del señor que se está quejando. Todas las otras 3 millones están, pero esa no está. Tengo derecho, o el titular tiene derecho a ser informado respecto del uso de los datos. Luego, si una persona viene a preguntarle a la empresa qué hicieron con la información personal, habría que informar, ¿cierto? Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene el derecho a revocar la autorización y solicitar la supresión del dato. Este derecho lo tienen dos casos. Primer caso, cuando el responsable o el encargado han violado la ley de protección de datos y así ha sido constatado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el segundo caso, cuando no existe un deber legal o contractual de mantener la información personal. ¿Sí? Son los dos casos en los cuales se puede revocar la autorización o solicitar la supresión del dato. Y acceder en forma gratuita a sus datos personales. Son los derechos de los titulares. Bueno, el responsable del tratamiento, ya vimos quién es. Él tiene unas obligaciones y el encargado, ya vimos quién es, también tiene esas obligaciones. Dentro de las obligaciones de los responsables y de los encargados está el tema de garantizar el derecho de data, cumplir con el principio de seguridad, adoptar manuales internos, ¿cierto?, para el cumplimiento de la ley. Y ojo, porque de alguna manera la ley establece que tienen que ser unas políticas de tratamiento de información. Pero las políticas de tratamiento de información son diferentes a los manuales internos en materia de protección de datos personales. Son dos documentos diferentes. Uno es como hacia el exterior, yo qué hago con la información que recaudo, y el tema de las políticas, los requisitos están en el decreto 377, y el manual interno es qué hago yo al interior de mi organización para cumplir cada uno de los puntos relacionados con la protección de datos personales. Y la Superintendencia de Industria y Comercio, y aquí me corregirá el doctor Carlos, ya ha venido haciendo oficios circulares a determinados sectores de la economía donde están solicitando expresamente no las políticas de tratamiento, sino los manuales internos, ¿cierto? Que además es una facultad que tiene la Superintendencia. ¿Qué más deberes están? El tema de seguridad, el tema de manuales internos. Hay el deber de informarle a la Superintendencia cuando yo tenga algún incidente de seguridad. Acá que es importante que ustedes tengan en cuenta que todos estos deberes y uno final, que es el de registrar las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, todos estos deberes, salvo el último de registrar, ya se tienen que estar cumpliendo desde el año 2012. Tengo que tener mis políticas, mis autorizaciones, mi aviso de privacidad, mi manual interno, mis controles, mi implementación, ¿sí? ¿Qué es lo que está, o cuál es el plazo que está a punto de vencerse? El tema del registro. Pero el resto de las obligaciones se tienen que estar cumpliendo.
Y ya el doctor Salazar les contará en un momento que de alguna manera ya la superintendencia desde el año 2012 ha venido imponiendo varias sanciones por el incumplimiento del resto de los deberes, no por el registro. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. El plazo no es para cumplir la ley, el plazo es para cumplir solo uno de los puntos de la ley. Bueno, entonces viene un proceso de implementación. Ese proceso de implementación, digamos de alguna manera, aquí hablamos de lo que es la responsabilidad demostrada. De acuerdo con la OCDE, la responsabilidad demostrada consiste en que las entidades que recogen y hacen algún tipo de tratamiento de datos de carácter personal deben ser responsables del efectivo cumplimiento de las medidas implementadas al interior de cada institución. Yo tengo que tener la capacidad de demostrarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que cumple con la ley, ¿sí? Y la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera, digamos, muy juiciosa, ha expedido una cartilla que es una guía para el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada. Se la encuentra en la página de la Superintendencia. Y esa cartilla habla de un programa integral de protección de datos personales. Al interior, digamos, de esa cartilla se hace referencia incluso a un sistema de administración de riesgos asociado al tratamiento de datos personales. ¿Sí? Digamos que en otros sectores de la economía hay temas de administración de riesgos en materia de crédito, de liquidez, de lavado de activos, de mercado, riesgos operativos. ¿Sí? Aquí hablamos de un riesgo asociado al tratamiento de datos personales. Y habría que tener un sistema, es digamos, lo importante. ¿Cómo establece este decreto? Que es la demostración. Dice: los responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir las obligaciones. ¿Sí? No solo es que adopte los manuales, los documentos, sino cómo le hago un seguimiento, cómo le hago un control. ¿Sí? ¿Cómo está esta implementación efectiva? A muchas empresas, digamos, solo se quedan en el tema documental y no pasan a las siguientes estadios. Los mínimos, digamos, que estas normas exigen: primero, una estructura administrativa proporcional al tamaño de la empresa. ¿Cómo es el cumplimiento de la ley? El cumplimiento de la ley debe ser completo, ¿sí? Pero ese programa integral de protección de datos debe ser proporcional al tamaño de la empresa. Tiene que haber adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas, incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación. Incluso la guía habla de un tema de cultura corporativa, de gobierno corporativo, cómo al interior de la organización, desde el presidente, la junta directiva o el comité de dirección, están de alguna manera en línea con el cumplimiento del tema de protección de datos. Otro tema muy importante es cómo son los procesos de atención y respuesta de consultas, reclamos y peticiones. La propia ley 1581 establece unos plazos para atender las consultas y los reclamos. El plazo de las consultas son 10 días, el plazo de los reclamos son 15 días. Hay unos casos en que se puede prorrogar, ¿sí? Pero hay que tenerlo dentro de las políticas y dentro del manual y cumplir. Ha habido, digamos, muchos casos en los cuales el titular de la información hace una petición amable a la entidad para que no le envíen publicidad, para que no le ofrezcan recursos. Entonces, después de la quinta petición, donde le siguen mandando información, pues ya van a la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Industria y Comercio, en aplicación de la ley, ya ha impuesto multas de hasta 50, 100 o 200 millones de pesos por este tema. ¿Sí? Aspectos a tener en cuenta. Primero, el compromiso de iniciar desde la punta más alta de la organización. ¿Sí? Junta directiva, comité de dirección, informes de asambleas. La ley establece que va a haber una área o una persona específica encargada del tema de protección de datos. El programa integral habla de un oficial de protección de datos, ¿sí? Al estilo del oficial de cumplimiento para temas de lavado de activos. Debe haber una presentación de informes, debe haber controles al programa, procedimientos operacionales. Tenemos que hacer un inventario de las bases de datos y temas de formación y educación. Si ustedes me preguntaran cómo construiría un adecuado manual o un programa integral, ¿dónde lo recaudo?
¿Quién lo recauda? ¿Cómo lo trae a la empresa? ¿A quién se lo entrego? ¿Quién lo utiliza? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo destruyo? ¿Sí? Algo así como, como las personas nacen, crecen, se reproducen, se mueren. Así debería ser el programa también en temas de protección de datos. En estos temas de implementación, pues digamos que Certicámara con esta alianza de alguna manera va a apoyar o quiere apoyar a todas las empresas para que puedan cumplir de manera adecuada con esta ley de protección de datos personales. No sé si ya estamos bien de tiempo. ¿Sí? Perfecto. Digamos que dentro de estos temas específicos, el tema documental, y tal vez el último mensaje que quiero que se lleven, el tema documental es una parte. Hay que hacer controles y seguimientos, ¿sí? Auditorías, hay que mirar cómo estamos cumpliendo con la ley, hacer pruebas. De hecho, el año pasado en la Unión Europea se reformó el tema de protección de datos personales, ¿sí? Antes venían guiados por una directiva del año 95, ya esto creció un tema de un reglamento, el tema de los artículos casi que se triplicó. Hay unos temas de pseudonimización, hay unos temas de redes sociales, hay unos temas de perfiles, ¿sí? Pero todo esto está en constante evolución. Hay que seguir día a día este tema porque va en constante evolución. Entonces, pues yo creo que agradecer, digamos, la asistencia de ustedes, agradecer también a Certicámara de ACOSET y al doctor Carlos Salazar. Entonces los dejo con el conferencista principal, ahora sí.